La historia de las tribus indígenas de América es asombrosa y al mismo tiempo trágica. Los indígenas fueron los primeros en establecerse en estas tierras. Construyeron asentamientos, practicaban la agricultura y la caza, pero con la llegada de los colonizadores europeos, su vida cambió drásticamente. En este video, les propongo una colección de fotografías antiguas de indígenas, cada una de las cuales les permitirá conocer más de cerca la historia de los pueblos originarios de América, su cultura y sus tradiciones. Que lo disfruten. El director estadounidense Paul Ratner se interesó en la vida de los indígenas mientras filmaba la película histórica Moisés en la Mesa. Se sintió inspirado por las inusuales tradiciones, la cultura y la apariencia de los indígenas, por lo que dedicó varios años de su vida a conocer a los jefes de diferentes tribus. Como resultado, reunió una enorme colección que incluye tanto fotografías en blanco y negro como a color de indígenas. La mayoría de las imágenes datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Muchas de ellas fueron coloreadas a mano. En una de las fotografías se captó al jefe de la tribu Apache Jicarilla, quien recibió el nombre de James Garfield. Desafortunadamente, se sabe muy poco sobre esta persona. Intentó proteger sus tierras y su pueblo, pero pronto tuvo que rendirse. Este jefe actuó con sabiduría y evitó el derramamiento de sangre en la lucha por el territorio. Por ello recibió una medalla de paz del presidente de los Estados Unidos, así como su nuevo nombre, James Garfield. Pero el nombre verdadero de esta persona sigue siendo desconocido. La tribu Pueblo tiene una historia muy rica. Estos indígenas llevaban un estilo de vida semisedentario, dominando poco a poco la agricultura. Con el tiempo, sus tierras fueron ocupadas por las tribus apaches y navajos. Como resultado, los Pueblo establecieron una comunidad en el estado de Nuevo México, donde lograron establecer relaciones amistosas con los españoles. Una de las principales festividades de la tribu Pueblo es la fiesta de San Esteban. Esta celebración única combina elementos tanto de la cultura indígena como de la española, creando una atmósfera inigualable. El festival se celebra en uno de los asentamientos más antiguos de América, Acoma. Hoy en día, viven allí solo unas 50 personas, pero durante la fiesta el asentamiento se llena de vida y se convierte en el centro de coloridas celebraciones. La festividad comienza con una misa religiosa y una solemne procesión. El evento principal es la salida de la estatua de San Esteban desde la iglesia hacia la plaza principal, donde se desarrollan los actos principales. Después de esto, comienzan los bailes, que duran desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es interesante que cada baile tiene su propio profundo significado e historia. Entre los más impresionantes se pueden destacar la danza del oso, la danza de la mariposa y la danza del arco iris. Elementos muy importantes de las danzas son la música y los trajes tradicionales, que reflejan la rica cultura de los pueblos. La celebración de este festival es una tradición popular que se transmite de generación en generación. Los Zuni lograron desarrollar su propio sistema agrícola único, que recibió el nombre de Jardines de Gofre. Gracias a esta tecnología, los indígenas podían obtener cosechas impresionantes en condiciones extremadamente difíciles del desierto. Los Zuni cultivaban muchos tipos de plantas, incluyendo maíz, frijoles, calabaza, algodón y tabaco. La esencia de su tecnología agrícola única consistía en la creación de una estructura especial del suelo. Cada planta se rodeaba con un cuadrado de tierra elevada, de modo que entre las plantas se formaban pequeñas celdas que recordaban a un gofre. Además, al plantar, los Zuni también se aseguraban de que el suelo tuviera una alta concentración de arcilla y que la superficie de la tierra estuviera perfectamente nivelada. Otra condición indispensable era cubrir la superficie con grava. Todas estas características permitían usar de forma extremadamente eficiente el limitado suministro de agua. Los Zuni utilizaron su sorprendente tecnología de cultivo durante más de 1000 años. Sin embargo, tras la construcción de una presa en el río Zuni en 1904, los beneficios de la civilización llegaron a estas tierras, incluyendo tiendas de comestibles, y los jardines de gofre tradicionales comenzaron a caer en desuso.
Hoy en día, los indígenas intentan revivir la tecnología de sus antepasados. Además, este método ha despertado el interés de científicos en muchos países cálidos, ya que la agricultura de gofre puede convertirse en una solución prometedora para cultivar plantas en condiciones de extrema sequía con un consumo mínimo de recursos hídricos. Así, este antiguo sistema agrícola no solo representa un interés histórico, sino que también es una experiencia valiosa para la jardinería orgánica moderna. En esta fotografía se puede ver a una joven de la tribu indígena Zuni. Esta imagen es una de una serie de fotografías tomadas por Edward Curtis a comienzos del siglo XX. Edward Curtis estaba increíblemente fascinado por la cultura indígena. En 1906, lanzó un ambicioso proyecto titulado Los indígenas de América del Norte, en el marco del cual no solo realizó impresionantes retratos de representantes de diversas tribus, sino que también interactuó estrechamente con los indígenas. El trabajo en el proyecto continuó durante más de 20 años. Durante ese tiempo, Curtis creó una impresionante colección de más de 40.000 fotografías que abarcaban la vida de 80 distintas tribus indígenas. Además, el fotógrafo recopiló cerca de 10.000 cilindros de cera con grabaciones de lengua indígena, música, canciones, leyendas y biografías. Cabe señalar que en cada una de sus fotografías, Curtis trataba de capturar el modo de vida desaparecido de los pueblos originarios. Por esta razón, la mayoría de las fotografías eran posadas. Curtis intentaba deliberadamente representar a cada indígena no como era al inicio del siglo XX, sino como eran los indígenas antes de la llegada de los colonizadores. Esto puede parecer extraño, pero en realidad los indígenas estaban contentos de mostrar al fotógrafo todas las particularidades de las tradiciones y la cultura de sus antepasados. Todo esto era muy importante, ya que con la llegada de la civilización, algunas tribus comenzaron a olvidar sus costumbres y a aspirar a una vida en el nuevo mundo moderno. Hoy en día, esta serie de fotografías sigue siendo una fuente invaluable de información sobre la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte, permitiéndonos echar un vistazo al pasado y comprender mejor la rica herencia de las tribus indígenas. Las tribus de los pueblos originarios de América son conocidas por su gran cantidad de mitos y leyendas. La mayoría de ellos están relacionados con deidades, pero entre ellos también hay historias bastante inusuales. Y esta es una de ellas. Algunos indígenas modernos disfrutan contando la leyenda de la bruja de los pueblos originarios. Es posible que sea solo una broma, pero en cualquier caso, esta historia existe. Según esta leyenda, en una cueva remota de las grandes llanuras vive una anciana bruja que posee un gran poder. Tiene un aspecto muy espeluznante, como una anciana canosa y arrugada con dientes podridos. Varios indígenas modernos acudieron a ella con una petición inusual y en parte extraña. Le mostraron una fotografía de africanos nativos y contaron que esos hombres tienen un órgano masculino muy grande. Después de eso, los indígenas le pidieron a la bruja que les concediera uno igual. Sorprendentemente, la bruja cumplió el deseo de los hombres, pero con un matiz. Sus órganos se volvieron tan grandes que los indígenas no podían caminar con normalidad. Como resultado, tuvieron que volver a la bruja y pedirle que devolviera todo a su lugar. Esta es la clase de historia inusual que algunos indígenas modernos cuentan ocasionalmente. Los fulares se han convertido en un accesorio muy popular para las madres modernas. Gracias a ellos, las mujeres han podido no solo reducir la carga sobre su columna, sino también realizar tareas cotidianas con el niño en brazos. Este accesorio parece ser un invento indispensable y genial, pero en realidad, tales portabebés fueron inventados hace mucho tiempo. Los indígenas también utilizaban activamente prototipos de los modernos fulares. Esto lo demuestran muchas fotografías antiguas que pueden ver ahora. El principio básico de este accesorio consistía en el uso de tablillas especiales a las que se ataban los bebés. Las estructuras de estos portabebés variaban según la región donde vivían los indígenas. Así, en América del Norte se usaban tablillas con listones adicionales y en América del Sur se empleaban vendajes longitudinales.
Para los indígenas, esta forma de llevar al niño no era solo una cuestión de comodidad. El hecho es que los pueblos originarios de América creían que la presencia constante del niño junto a la madre era extremadamente importante para su desarrollo. Esta forma de cercanía entre madre e hijo se basaba en el contacto físico constante y el vínculo emocional. Estas características ayudan al bebé a sentirse completamente tranquilo y cómodo, lo cual es muy importante para la salud psicológica del niño. Estos accesorios demuestran una vez más que los indígenas siempre encontraron soluciones eficaces para los desafíos cotidianos y lograron combinar con éxito la practicidad con las particularidades culturales y las profundas convicciones sobre la crianza de los hijos. Los indígenas Cheyenne son un pueblo de habla algonquina de América del Norte, cuya historia se remonta a varios siglos. Inicialmente, esta tribu llevaba un estilo de vida sedentario en la zona del actual estado de Minnesota. En ese entonces, los indígenas se dedicaban a la agricultura y la pesca. Pero cuando los Cheyenne consiguieron caballos y conocieron los productos europeos, comenzaron a abandonar las llanuras y a llevar una vida nómada. En este período, la tribu se dividió en dos grupos, los Cheyenne del norte y los del sur. La historia de esta tribu incluye muchos eventos dramáticos. Después de la batalla de Wolf Creek, los Cheyenne firmaron un tratado de paz con la tribu Comanche, y parecía que sus guerras habían terminado, pero en 1864 ocurrió una verdadera tragedia que dejó una huella imborrable en el destino de la tribu. Ese año, los soldados bajo el mando del coronel Chivington llegaron a Sand Creek. Atacaron un asentamiento pacífico de los Cheyenne. Los indígenas no estaban preparados para la invasión, por lo que casi todos los habitantes de ese asentamiento fueron asesinados. Este evento se convirtió en uno de los más trágicos en la historia de las relaciones entre indígenas y estadounidenses. Hoy en día, en Internet se pueden encontrar fotos de los indígenas Cheyenne de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una de ellas es la fotografía de una joven de esta tribu, que pueden ver ahora en sus pantallas. Esta imagen transmite toda la belleza y singularidad de la apariencia de las mujeres Cheyenne. Actualmente, esta increíble tribu sigue estando dividida en dos grupos principales. Los Cheyenne del norte, unos 5.500, viven en el estado de Montana, y los del sur, con una población de aproximadamente 8.000, viven en el estado de Oklahoma. Los apaches Jicarilla son una de las tribus pequeñas y únicas de los apaches que viven en el estado de Nuevo México. Su nombre, que se puede traducir como pequeña cesta, lo recibieron en honor a las características de su oficio tradicional. Los Jicarilla se dedican a la fabricación de sorprendentes cestas tejidas, así como al bordado con cuentas. Históricamente, los Jicarilla eran una tribu pacífica que se dedicaba a la agricultura en la cabecera del río Arkansas. Además, los jefes de la tribu rechazaban de todas las formas posibles el contacto con los colonizadores, lo que tuvo un impacto negativo en el destino posterior de este pueblo. Otras tribus, como los Comanche y los Ute, por el contrario, formaron una alianza con los franceses, por lo cual recibieron armas, y con ellas, poder sobre otras tribus. Fueron precisamente los Comanche y los Ute quienes atacaron a los Jicarilla y los obligaron a buscar ayuda entre las tribus pueblo. Los Pueblo y los españoles acogieron a los Jicarilla y más tarde incluso ayudaron a la tribu a derrotar a los Comanche. Hoy en día es muy difícil encontrar fotografías antiguas de los representantes de la tribu Jicarilla. Sin embargo, aún existen algunas imágenes de este tipo. Una de ellas pueden verla ahora en sus pantallas. En esta imagen se muestra a una niña pequeña de la tribu Jicarilla con un vestido tradicional de fiesta. Esta prenda se distingue por su abundancia de ornamentos populares que simbolizan las diferentes fases de la luna. La imagen de esta niña no solo es una rara fotografía antigua de los representantes de la tribu Jicarilla, sino que también muestra la increíble belleza de su vestimenta tradicional. El pueblo Kiowa es conocido por su rica historia de migraciones. Su tierra natal en el siglo II de nuestra era fue la región del Altiplano,
desde donde poco a poco se trasladaron a la parte sur de Montana. Allí tuvieron que enfrentar la presión de otras tribus, hasta que se asentaron en la zona del río Arkansas. En esos territorios comenzaron a ser atacados por los comanches, pero los líderes Kiowa eran jefes muy sabios y lograron no solo evitar derramamientos de sangre, sino también establecer fuertes lazos de alianza con esta tribu. Los Kiowa son únicos por su organización social, que era bastante compleja. La tribu se dividía en 6 comunidades nómadas, y los líderes eran tanto jefes hereditarios como comandantes militares. La jerarquía social incluía 4 clases principales. La élite, o Ngopa, incluía a los jefes militares y guerreros reconocidos. A la clase Ondegupai pertenecían los miembros acomodados de la tribu. Los indígenas sin caballos pertenecían a la clase Ken, y la clase más baja era la Dopom, compuesta por los pobres y los delincuentes. Un lugar especial en la cultura Kiowa lo ocupaban las prácticas religiosas. Creían en espíritus protectores personales, veneraban al oso y practicaban el chamanismo. Los rituales incluían ceremonias tradicionales indígenas como la danza del sol y la ceremonia de fumar la pipa. Gracias a su clara jerarquía social, los Kiowa lograron el éxito en muchas áreas. Estos indígenas eran famosos como excelentes cazadores de bisontes a caballo y en cuanto al número de caballos, superaban a muchas otras tribus de las grandes llanuras. Hoy en día, la población Kiowa es de aproximadamente 11 a 12 mil personas. Su principal lugar de residencia es el estado de Oklahoma. A pesar de los frecuentes cambios de residencia, los Kiowa han logrado preservar su identidad cultural y las tradiciones de sus antepasados. En esta fotografía se muestra a uno de los jefes indígenas Sioux más destacados, Tatanka Iyotake, también conocido como Toro Sentado. Este hombre nació en 1831 a orillas del río Grand River. Al nacer, recibió un nombre que en traducción significaba lento. Sin embargo, a medida que crecía demostró ser todo lo contrario y a los 14 años logró destacar en una batalla contra la tribu Crow. A partir de entonces, otros miembros de la tribu comenzaron a respetarlo y pronto se convirtió en jefe, ganando un nombre legendario. Toro Sentado luchó con todas sus fuerzas para resistir los ataques de los soldados estadounidenses, mientras que la mayoría de los demás jefes simplemente se rendían ante los colonizadores armados y aceptaban la reubicación en reservas. A pesar del miedo de otros indígenas, Tatanka Iyotake decidió unir a todos los que se oponían a que sus tierras fueran tomadas por los colonizadores. Como resultado, para el año 1876 logró reunir un ejército de más de 10,000 personas, que consiguió una famosa victoria sobre el regimiento del general Custer. Después de esa batalla, Toro Sentado se vio obligado a huir a Canadá, donde vivió varios años en paz. Sin embargo, todos sus intentos de defender sus tierras resultaron en vano. Entonces decidió regresar a su tierra natal, entregarse al ejército estadounidense y pasar el resto de su vida en una reserva. Esta decisión fue muy dolorosa para Toro Sentado, y aún después de ello, intentó encontrar apoyo de otras personas. Participó en el espectáculo Lejano Oeste de Buffalo Bill, pero cuando comprendió que nadie ayudaría a su pueblo, se negó a continuar en el proyecto. Tatanka Iyotake trató de expresar su indignación en varias ocasiones, pero en 1890, durante un intento de arresto, fue asesinado por policías. A pesar de su trágico destino, este hombre quedó para siempre como un símbolo de resistencia y lucha por el derecho a vivir en su propia tierra. Los Navajo son uno de los pueblos indígenas más numerosos de América del Norte. Los Navajo tienen una historia muy rica que comenzó en el siglo XII, cuando sus antepasados nómadas migraron desde Canadá al suroeste de América. Allí siguieron el ejemplo de otras tribus y comenzaron a llevar una vida sedentaria, dedicándose a la agricultura y la ganadería. Los Navajo viven en comunidades en viviendas tradicionales llamadas hogan. Estas casas se construyen con barro y troncos, sin usar ni un solo clavo. Los Navajo son conocidos como artesanos expertos. Crean impresionantes joyas de plata y tejen alfombras. Pero el papel más importante en la vida de este pueblo lo ocupan las tradiciones y los rituales,
En estas imágenes pueden ver uno de los rituales de sanación. Los rituales de sanación navajo representan un complejo sistema de prácticas tradicionales profundamente relacionadas con las creencias espirituales de este pueblo. Los principales sanadores navajo son los Hata'ali, quienes pasan por una larga formación con colegas mayores. Realizan sus ceremonias en el hogan y se colocan máscaras en el rostro. En la sanación se utilizan activamente diversas hierbas, dibujos, cantos, oraciones y accesorios rituales especiales. Es interesante que la práctica ritual se aplica junto con la medicina convencional y con mucho éxito. Los sanadores son capaces de ayudar a sus pacientes con dolencias contra las cuales los medicamentos resultaron ineficaces. Otra de las características sorprendentes de los navajo es su idioma, que se considera uno de los más difíciles del mundo. Tiene 33 consonantes y 12 vocales, un complejo sistema de tonos y una gramática particular que solo se puede dominar si se nace navajo. En el mundo moderno, los navajo han logrado conservar su identidad y aceptar la civilización. Su reserva es el asentamiento más grande de pueblos originarios en los Estados Unidos, con su propio sistema de gobierno, que incluye 3 poderes. A pesar de muchas dificultades, los pueblos originarios de América del Norte continúan siguiendo sus tradiciones y costumbres. Estas comunidades hacen todo lo posible por preservar su identidad sin rechazar la civilización. Uno de los rituales tradicionales de los pueblos Mandan, Sioux, Pawnee y Magá es la llamada Danza del Búfalo. Este sorprendente festival de danza se celebra anualmente entre los representantes de estas tribus. La fecha de la celebración no se elige al azar. Siempre se escoge el momento en que los rebaños de búfalos regresan a casa. La fiesta incluye no solo una abundante mesa y bebidas, sino también danzas rituales. Por regla general, varios hombres de cada comunidad participan en el espectáculo de danza. Estas personas se visten con pieles y máscaras de búfalo, así como de otros animales. En la danza participan entre 8 y 10 hombres. La mayoría de ellos se transforman en búfalos y otros animales, mientras que 2 o 3 llevan lanzas, arcos y flechas, representando a los cazadores. Durante la danza, los hombres búfalo forman un círculo e imitan los movimientos de los animales, mientras que los demás simulan cazar a la presa. Cuando los cazadores alcanzan a los animales, los que representan a los búfalos vuelven a agruparse e intentan resistir. Todas estas danzas están acompañadas por tambores y sonajas. Esta celebración está relacionada con los búfalos por una buena razón. Este animal era la principal fuente de alimento para los indígenas. Por esta razón, la fiesta se asocia no solo con la abundancia de caza, sino también simboliza la curación de muchas enfermedades y la prosperidad del pueblo. La danza ha ocupado y sigue ocupando un lugar central en la vida espiritual de los indígenas de América del Norte. Es una parte esencial de la cultura y de los rituales religiosos de los pueblos originarios. Una de las danzas más importantes de todas las tribus de los Grandes Llanos es la danza del sol. Pero además de ella, existen muchos otros rituales. Por ejemplo, la danza del eclipse. Este ritual se realizaba cada vez que los indígenas observaban un eclipse solar. Para los indígenas, el sol no solo es un objeto astronómico, sino un elemento clave de su mitología y religión. Por esta razón, las tribus trataban de devolver el sol lo más pronto posible durante los eclipses. Para ello se realizaba todo un ritual. Grupos de diferentes tribus se reunían para llevar a cabo el ritual. Cantaban canciones y ejecutaban complejos movimientos de danza. Todos los participantes del ritual miraban hacia el lugar donde se había ocultado el sol. El ritual con danzas y cantos se realizaba hasta el final del eclipse, tras lo cual los indígenas celebraban el regreso del sol. Hoy en día, algunas tribus continúan siguiendo la tradición de sus antepasados y realizan este ritual durante los eclipses solares. Sin embargo, ahora los indígenas ya comprenden la naturaleza de este fenómeno, así como el hecho de que el sol no regresa gracias a sus esfuerzos. De una manera u otra, ejecutan este ritual como memoria de las costumbres de sus antepasados y también para preservar su identidad y transmitir las tradiciones a las futuras generaciones.
Si se observan fotografías antiguas de la vida de los indígenas, se puede notar que en muchas imágenes están captados durante la pesca. La pesca realmente desempeñaba un papel importante para la mayoría de las tribus indígenas de América. Por esta razón, los indígenas idearon muchos métodos inusuales de pesca, utilizando materiales a mano e ingenio. Uno de los inventos pesqueros más sorprendentes pertenece a la tribu Tlingit, que vivía en los territorios de Alaska y Canadá. Estos indígenas tallaban anzuelos en forma de tirachinas de madera y los equipaban con puntas de metal o hueso. Es interesante que cada uno de estos instrumentos de pesca estaba decorado obligatoriamente con una figura de alguna criatura mítica. Los indígenas creían que un pez curioso se acercaría a examinar tal adorno y luego no podría liberarse debido a la especial construcción del anzuelo. Otro método inusual de pesca era utilizado por los indígenas Shoshones. Colocaban varios anzuelos de madera en una línea de pesca y la ataban a una rama que colgaba sobre el agua. Las ramas se escogían muy resistentes para que pudieran doblarse bajo el peso del pez, pero sin romperse. Los indígenas que vivían en las cabeceras del río Missouri usaban un aparejo especial, el sarga. Consistía en una larga cinta de corteza de árbol con un anzuelo en un extremo y un flotador de madera en el otro. El pez, al tragar el anzuelo, arrastraba el flotador por el agua hasta agotarse. A los pescadores solo les quedaba tirar de la cinta y sacar la captura del agua. La mayoría de las tribus indígenas utilizaban a menudo trampas para pescar durante la época de desove. Y para los peces que vivían en aguas poco profundas, usaban arcos y flechas. Todos estos métodos de pesca inusuales demuestran el sorprendente ingenio de los indígenas en la caza. Esta fotografía fue tomada por el fotógrafo Edward Curtis en 1904. En ella está captado uno de los habitantes del asentamiento llamado Acoma Pueblo, ubicado en el territorio del actual Condado de Valencia, Estado de Nuevo México. La comunidad de Acoma Pueblo tiene una historia muy rica. El asentamiento fue construido en la cima de un acantilado de arenisca de 110 metros ya en el siglo XII. Durante varios cientos de años, los indígenas vivieron allí su vida cotidiana. El primer contacto de las tribus con los europeos ocurrió en 1540, cuando el conquistador español Francisco Vázquez de Coronado vio la sorprendente ciudad en lo alto de una roca. Desde entonces, los habitantes de Acoma Pueblo comenzaron a enfrentarse constantemente con invasiones extranjeras en sus tierras. En 1599, el gobernador colonial Juan de Oñate organizó una nueva expedición a los indígenas Acoma. Esta vez su objetivo era la conquista total de los indígenas. Los habitantes del asentamiento intentaron resistirse, lo que resultó en la muerte de varios soldados españoles. Oñate se enfureció por esto y ordenó a sus soldados vengarse. Después de otro ataque al asentamiento, murieron más de 600 indígenas, alrededor de 500 fueron capturados, y el asentamiento de Acoma Pueblo fue incendiado. De los 2.000 habitantes, solo 250 lograron salvarse. A pesar de este suceso, los sobrevivientes regresaron al asentamiento y comenzaron su reconstrucción. Poco a poco, comenzaron a llegar otras tribus a Acoma Pueblo. Como resultado, para mediados del siglo XVII, la población de la ciudad ya era de unas 17.000 personas. Sin embargo, la opresión de los indígenas por parte de los colonizadores continuó, y en 1680 ocurrió el famoso Levantamiento Pueblo, cuando todos los habitantes del asentamiento se unieron contra los colonos. Hoy en día, Acoma Pueblo es un pequeño asentamiento, en cuyo territorio hay unas 300 edificaciones de adobe. Y aunque en su época de prosperidad allí vivían más de 17.000 personas, actualmente la población de Acoma Pueblo es de solo 50 personas. A pesar de esto, dicho asentamiento es un monumento histórico muy importante para todos los indígenas del estado de Nuevo México. En estas fotografías pueden ver a una de las mujeres más famosas entre los indígenas, la princesa Angeline. En 1895, el conocido fotógrafo estadounidense Edward Curtis fotografiaba periódicamente a los pueblos originarios de América. Durante una de esas sesiones, captó a una anciana con un pañuelo rojo.
En aquel momento, él ni siquiera sospechaba que la mujer frente a su cámara no era una mujer común, sino la princesa Angeline, hija mayor del líder de la tribu Suquamish, Seattle. Angeline nació en 1820 en la familia del jefe Seattle, en honor a quien más tarde se nombró la ciudad estadounidense. Al nacer, recibió el nombre de Kiki Soblu. Su segundo nombre, Angeline, lo recibió cuando fue vista por un amigo de su padre, David Swinson Maynard. Cuando el hombre vio a la joven belleza, dijo que su nombre nativo no reflejaba su hermosura y la llamó Angeline. En 1855, Angeline tenía 35 años y debía abandonar su hogar junto con otros indígenas para trasladarse a una reserva. Sin embargo, ella se negó rotundamente a cumplir con el Tratado de Point Elliot y continuó viviendo en su pequeña casita con vista al mar. La princesa se mantuvo fiel a su tierra natal y a sus tradiciones, pero al mismo tiempo tuvo que enfrentar muchas dificultades, especialmente para ganar dinero. A pesar de ser princesa e hija de un jefe legendario, Angeline dejó de lado el orgullo y se dedicó a trabajos domésticos pagados. Al principio lavaba ropa y luego empezó a tejer canastas para vender. Con el tiempo, Angeline envejeció. Ya no se veía hermosa y su apariencia dificultaba reconocer su noble origen. A pesar de ser la última indígena en Seattle, muchas familias de la ciudad eran amigas de ella. Angeline, al igual que su padre, fue bautizada en la Iglesia Católica. Hasta el final de sus días, siguió fiel a su fe, y cuando en 1896 falleció la última descendiente directa del legendario jefe, todos los habitantes de la ciudad ayudaron a organizarle un funeral digno en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Socorro. Como muestra de respeto hacia los indígenas, enterraron a Angeline en un ataúd especialmente fabricado en forma de canoa. Los Tlingit son uno de los pueblos indígenas que viven en el sureste de Alaska y en las zonas adyacentes de Canadá. Su historia se remonta a tiempos muy antiguos. Se considera que los primeros antepasados del pueblo se asentaron en estas tierras hace unos 10.000 años, después del final de la última glaciación. Los Tlingit son conocidos por su identidad única, que se expresa tanto en la vida cotidiana como en el arte del pueblo. El arte Tlingit es único y muy distintivo. Un lugar especial en él lo ocupan las representaciones de ojos. Estos motivos pueden encontrarse por todas partes, en vestimenta festiva, objetos rituales y artículos domésticos. Otro elemento característico del arte de este pueblo es la peculiar representación de rostros humanos, que se aplica en máscaras, tótems y decoración de edificios. El rostro se representa cuadrado y la mayor parte está ocupada por grandes ojos claramente delineados. Un ejemplo destacado de estas representaciones es el parque histórico Totem Bight. En este lugar, ubicado en una antigua aldea pesquera en el sureste de Alaska, uno puede sumergirse completamente en la historia de los pueblos originarios de Alaska. La principal atracción del parque es la majestuosa casa comunal, construida bajo la dirección del arquitecto de Alaska Lynn Forrest. Esta casa, que puede albergar hasta 50 personas, está decorada con una magnífica chimenea central y columnas talladas. En estas columnas están representadas las hazañas del legendario Duke Tuttle, un héroe del clan del Cuervo, que se hizo famoso por su fuerza al lograr partir a un león marino por la mitad. Además de la casa comunal, en el parque hay también 15 tótems, cada uno con un profundo significado. En ellos se representan los animales más importantes de la mitología Tlingit, y en uno de los tótems aparece un hombre mordiendo la mano de una criatura mística. Los Zuni son un pueblo indígena del grupo pueblo que vive en el suroeste de los Estados Unidos, en una reserva ubicada en la frontera de Nuevo México y Arizona. Desde tiempos antiguos, la principal actividad de estos indígenas ha sido la agricultura. Y con esto concluyo. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.